contemplada en 3 dimensiones, lo que va a hacer básicamente es permitir al consumidor, permitir al comprador diferenciar este producto de otros de su competencia, del mismo tipo de producto. Básicamente nos va a permitir identificarlos rápidamente y diferenciarlos. Y en razón de esa diferenciación, poder adquirir un producto y no otro producto. Y en el caso de la imagen comercial, básicamente lo mismo. Es un identificador que nos permite diferenciarnos de la competencia. El trade dress o esta imagen comercial en algunas legislaciones se refiere básicamente a establecimientos comerciales, en otras pueden incluir incluso empaques de productos o el producto en sí mismo, como es el caso de la legislación colombiana. Pues bien, fíjense ustedes cómo está planteada el título de esta conversación, de estas ideas que vamos a compartir. Dilema entre proteger un derecho de propiedad intelectual o limitar la competencia. Es decir, o es lo uno o es lo otro. Yo quiero empezar con algo muy básico y que puede parecer que está lloviendo sobre mojado o que es innecesario. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es la definición de competencia del Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas? Y después vamos con la definición de competencia, de la expresión competencia, de la palabra competencia, del Diccionario de la Real Academia Española. Competencia es la contienda, disputa, oposición, rivalidad, sobre todo en el comercio y en la industria. ¿Qué nos dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua? Dice, es el enfrentamiento o la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos con respecto a algo. Y evidentemente estamos entonces frente a una rivalidad, frente a una disputa, frente definitivamente a una contienda. ¿Cuáles son los elementos fundamentales o principales del derecho de la competencia y cuáles son los elementos fundamentales del derecho de propiedad intelectual? En este caso vamos a pensar cada vez que me refiero a propiedad intelectual a estas creaciones de forma. Siempre ha habido esta discusión de si el derecho de propiedad intelectual y el derecho de competencia son complementarios o hay una tensión que es intrínseca a la naturaleza de estos dos derechos. Yo en principio, y he venido sosteniendo desde hace algún tiempo atrás, no encuentro que exista tensión. No encuentro que exista un desplazamiento de un derecho sobre el otro. Y básicamente hay algunas razones. Empecemos por decir que básicamente tanto el derecho a la competencia como el derecho de propiedad intelectual son parte de un derecho más general, que es el derecho del mercado. Ambos derechos están reconocidos como derechos de rango constitucional. Tanto la Constitución de Colombia como la Constitución ecuatoriana y muchas otras constituciones de países en América Latina reconocen a estos derechos como parte de las garantías constitucionales. Me parece que la Constitución colombiana garantiza el derecho a la libre competencia. La Constitución en Ecuador lo trata de otra manera, pero básicamente le da una garantía de orden constitucional. E igual en materia de propiedad intelectual. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su página web nos dice cuál es el objeto fundamental del derecho a la competencia. Y básicamente de esta cita que ustedes pueden ver allí, hemos sacado algunos de los elementos fundamentales. Habla de que el derecho a la competencia protege los intereses de los consumidores, hay una protección a la competencia de los mercados y lo que se busca básicamente son mercados transparentes. Pues yo les puedo decir que estos objetivos fundamentales o estos elementos fundamentales contemplados en esta definición del objeto del derecho a la competencia que hace la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, son básicamente comunes tanto a este derecho como al derecho de propiedad intelectual y a la creación a la protección de las creaciones específicas de forma. En materia de propiedad intelectual también se busca el interés de los consumidores. Básicamente las oficinas de propiedad intelectual están enfocadas en la protección a los consumidores más que en la protección a los titulares específicamente de derechos de propiedad intelectual, en este caso de creaciones de forma. La protección de la libre competencia de los mercados, pues básicamente decíamos que la propiedad intelectual era parte de eso. ¿Cómo puede existir un mercado transparente si no existieran derechos de propiedad intelectual? Y con esto quiero decir algo que me parece que es básicamente el asunto medular y fundamental que hace que
desde mi perspectiva o desde mi óptica, no exista una controversia entre estos dos sistemas jurídicos y que básicamente haya una complementariedad total. Yo creo que no podría existir competencia sin que existan derechos de propiedad intelectual o sin que existan básicamente estos diferenciadores, piensen en esas creaciones de forma, que permitían a un consumidor, a un usuario o a un comprador identificar un producto o diferenciarlo de su competencia. Si no existieran elementos de propiedad intelectual como un diseño industrial, como una obra de arte aplicado, como una marca tridimensional o como el trade dress de un establecimiento, de un producto, no podría haber competencia. Así de fácil, porque no habría distinción entre un producto y otro. Si yo voy a un supermercado y todos los productos son como en la lámina, algo así, de color blanco, de color negro, de un solo color, pues no existiría la posibilidad de que estos productos puedan competir. No podrían existir acciones de competencia desleal porque nadie sabría cómo identificar a un operador económico de otro. Entonces, creo yo que en materia de propiedad intelectual, el que se dé una importancia específica y se dé una especie de reconocimiento a estos diferenciadores son básicamente, no solamente para que esos titulares tengan este reconocimiento al que he mencionado, sino y sobre todo para que pueda existir competencia y para que pueda haber transparencia en el mercado. No veo probabilidad alguna de que pueda existir, repito, competencia si no hubiese básicamente la identificación de uno o más competidores u operadores económicos en el mercado perfectamente identificados. Esta complementariedad, no me voy a detener en esto, ya fue analizada hace muchísimos años en un caso muy importante entre Atari y Nintendo, un caso que lo resolvió la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, en donde básicamente dice que estos dos derechos son básicamente complementarios. ¿En dónde está la tensión? Porque la pregunta que se plantea al inicio de esta charla es o lo uno o lo otro, básicamente. O sea, o protegemos las creaciones de forma que van a permitir identificar y diferenciar a un competidor de otro, o privilegiamos el derecho a la competencia. En mi concepto, básicamente la tensión está en ciertos, digamos, premisas o si se quiere, ciertos mitos que yo creo que se deben desmitificar. El primero, he escuchado a muchos tratadistas y a entendidos en materia de competencia decir que el principio general, el principio fundamental es la libre competencia y que la propiedad intelectual básicamente son excepciones a esa libre competencia. Desde la óptica de lo que les he señalado hace un momento, a mí me parece que esto no es así, me parece que es impreciso. Creo que los elementos de propiedad intelectual básicamente son precisamente formas que permiten la competencia, o es la forma más, si se quiere, eficiente de que pueda existir de alguna manera competencia entre operadores económicos en el mercado. En el caso de las creaciones de forma específicas de que trata esta charla, estas incluso llegan a ser identificadores o diferenciadores aún más importantes porque mantienen un lenguaje universal. Estas creaciones de forma no tienen la barrera de los idiomas, las podemos reconocer, no importa el territorio en el que se esté realizando la compra o se estén dando los actos de competencia. Por tanto, yo no considero en principio que se vea o se deba ver a la propiedad intelectual como una excepción a la libre competencia frente evidentemente a un premio por motivar el desarrollo tecnológico o por enriquecer la cultura. Creo yo que más bien estos identificadores son parte esencial y fundamental de la posibilidad de que exista de competencia y por lo tanto derecho a la competencia. También se ha dicho, básicamente, como parte de estos mitos que yo considero que se tienen que desmitificar, el entender a los derechos de propiedad intelectual como monopolios legales. En algún momento, en ciertas circunstancias excepcionales, podrían funcionar como un monopolio legal cuando existieran productos únicos en ese territorio. Solamente y exclusivamente allí. Es decir, si yo tengo un diseño industrial de un automóvil y no tuviese ningún sustituto, perfecto o imperfecto, podríamos decir que podría funcionar como un monopolio. Una cosa es un monopolio legal, otra cosa llega, y a esto ya los expertos en competencia podrán
precisar mucho mejor, una cosa es un monopolio legal y otra un monopolio económico. Nunca llegan a funcionar como monopolios económicos y como monopolios legales son la excepción que confirma la regla. Eh, Pongo como ejemplo, o puse como ejemplo el tema de un automóvil. Evidentemente, diseños que permiten hacer más atractivo un producto pueden tener sustitutos innumerables, muchísimos sustitutos perfectos o sustitutos imperfectos que dejarían o bloquearían esa participación monopólica o esa actuación monopólica en el mercado de un determinado diseño. Esto puede funcionar mucho mejor o se puede entender mucho mejor cuando hablamos de tecnología. En el caso en que una determinada tecnología sea única y exclusiva en el mercado y no existieran otros tipos de tecnologías necesarias para solucionar un problema técnico determinado. Por ejemplo, un producto farmacéutico, si un producto farmacéutico fuera único en el mundo, único en un determinado mercado, pues podríamos pensar que podría, en este caso, una patente o un modelo de utilidad funcionar como un monopolio. Pero si hubiesen sustitutos, pues evidentemente deja de funcionar como un monopolio y por lo tanto se cae este argumento. En el caso de las marcas ni se diga, porque evidentemente un signo puede ser un dibujo, en este caso una marca bidimensional, una marca gráfica o una marca tridimensional, evidentemente puede ser utilizada cuando es aplicada a distintos tipos de productos y por lo tanto las leyes así lo permiten expresamente y tampoco podrían funcionar como monopolios. ¿En dónde está básicamente el tener que escoger un derecho u otro? ¿En dónde puede estar ese punto de tensión en donde sí, evidentemente hay un choque entre estos dos sistemas jurídicos? En este caso, entre las creaciones de forma o privilegiar el mercado o básicamente la libre competencia. Básicamente cuando existen actos de abuso de derechos de propiedad intelectual, pero no cuando el derecho de propiedad intelectual esté ejercido de manera legal y correcta. Pero cuando existe un abuso de un derecho de propiedad intelectual, evidentemente nos vamos a encontrar con este punto de tensión. Hay muy pocas leyes, he encontrado muy pocas leyes en el mundo, y una es la ecuatoriana, en donde está regulado en forma expresa y específica que el abuso de un derecho de propiedad intelectual constituye un abuso de poder de mercado. Esto trae nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, de forma expresa y específica, digo. Entiendo que en Colombia el decreto 2153 del año 92 trae una lista ejemplificativa de actos que se pueden considerar abuso de poder de mercado, prácticas ilícitas, entre las cuales hay algunas, como la violación de normas, por ejemplo, que tal vez podría de alguna manera operar o utilizarse en casos de abuso de poder de mercado. E igual sucede en el caso ecuatoriano, que regula entre los actos de competencia desleal la posibilidad de que exista un abuso de poder de mercado. Entiendo que en Colombia, en la ley 256 del año 96, no existe una norma específica que determine que existe un abuso que se, básicamente se da una práctica de competencia desleal cuando exista un abuso de un derecho de propiedad intelectual, pero también existen en este listado de cuáles pueden ser las prácticas desleales, podría haber alguna que permita a un operador económico colombiano iniciar una acción de competencia desleal por un abuso de un derecho de propiedad intelectual. Entiendo que la ley colombiana de competencia desleal y la de libre competencia o la de prácticas ilícitas es muy similar a la de la Unión Europea. Y en la Unión Europea ustedes van a encontrar algunos casos, muchos casos, en donde ya se ha determinado que el abuso de un derecho de propiedad intelectual evidentemente está concebido como una práctica de abuso de poder de mercado o en otros casos como una práctica desleal, básicamente apegándose a lo que determina por competencia desleal o a lo que define por competencia desleal tanto las leyes de competencia desleal, valga la redundancia, como las leyes de propiedad intelectual cuando vinculan actos de competencia desleal a sus derechos o a los derechos o formas que defienden. Eso sería en principio. Me he ceñido al tiempo, señor moderador, y bueno, esperaré las preguntas que se harán después y ha habido de escuchar a mi colega Diego. Excelente, muchas gracias, Alfredo, por tu intervención.
pues en esta moderación nos hemos propuesto un poco poner de presente el estado del arte de la discusión después de cada exposición y también lo haremos en relación a las ideas que miremos confronten a las dos exposiciones eventualmente. Después abriremos, como lo anuncié, el panel de preguntas del moderador y después las del público. Pues bien, quiero un poco mirar la perspectiva que hoy nos da Alfredo sobre un poco el dilema que quisimos plantear en el foro, no referido necesariamente a que haya una pugna entre las disciplinas de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, sino en que en cierta forma y en cierta medida las correcciones, precisamente como termina Alfredo, al abuso de los derechos de exclusiva, pueden encontrar limitaciones, represiones, etcétera, en el derecho de la competencia, con lo cual, idea con la cual podemos estar de acuerdo. Alfredo nos ha presentado pues las diversas formas de protección de las creaciones de forma y se ha cuestionado evidentemente de nuestra enunciación la palabra o sobre la disyuntiva que planteamos al proponer el foro. Considera Alfredo que las dos disciplinas están en una relación de complementariedad y no encuentra desplazamiento de una sobre la otra. Considera que los objetivos del derecho de la competencia son objetivos que comparte la disciplina de la propiedad intelectual y en consecuencia señala que no existe controversia y que no existiría derecho de la competencia sin los mecanismos de protección propios de la propiedad intelectual. En conclusión, también revalúa alguna teoría económica que trata de explicar a los derechos de propiedad intelectual como monopolios legales y nos da algunos elementos importantes que aportan a la discusión, entendiendo que no existe tal monopolio legal por cuanto solo ocurriría ello cuando sean un verdadero derecho protegido territorialmente y no existieran sustitutos perfectos o imperfectos que permitieran reemplazar el bien de la propiedad intelectual. Y de manera que termina señalándonos que las únicas tensiones o las tensiones posibles entre las dos disciplinas se presentan en circunstancias de abuso. Nosotros simplemente señalaríamos como moderadores de este panel que, digamos, existen algunas corrientes doctrinales según las cuales todas las limitaciones y excepciones propias, o algunas de ellas, del sistema de propiedad intelectual, en una relación, si se quiere, ad intra entre las normas, pero también, digamos, ad intra y ex ante, pero también ad extra o ex post, obedecen a que las regulaciones del derecho de la competencia tienden a mitigar, ciertamente, los abusos, pero también en forma ex ante, tratan de establecer limitaciones y excepciones a los derechos. Por ejemplo, en materia de la imposición de licencias obligatorias, existe una regulación ex ante de ad intra entre la disciplina de la propiedad intelectual y la competencia desleal, al otorgar, por ejemplo, como causa para la imposición de licencias obligatorias, la posibilidad de que ellas se impongan cuando el objetivo sea reprimir prácticas restrictivas que se deriven de un abuso de un derecho de propiedad intelectual. Y obviamente existen las correcciones ex post y ad extra, que son aquellas en las cuales encontramos que el titular del derecho de exclusiva abusa de su posición dominante en función del derecho y en consecuencia las autoridades de competencia reaccionan ante ese abuso del derecho para imponer límites, como es amplia la tradición continental y anglosajona en ese sentido. Agradecemos entonces mucho a Alfredo su exposición. Le vamos a dar entonces el paso a Diego Guzmán, que nos trae una casuística bastante interesante de cara a analizar el tema que hoy nos proponemos evaluar. Gracias, Diego, por aceptar nuestra invitación y el auditorio es tuyo. Emilio, muchas gracias a ustedes por la invitación.
realmente el tema de haber sido invitado al ACDC me hace pensar mucho relacionado con el tema de la propiedad intelectual. ¿Qué tan fácil les quedaría registrar esa marca? ¿Qué les voy a explicar? ¿Qué es lo que quiero hablar? Quiero presentar mi exposición a partir de 3 casos que son relacionados directamente con la propiedad intelectual, con la protección de las formas y la competencia leal. Estoy seguro que con algunos de ustedes ya están familiarizados con uno, sobre todo con el más reciente, que es el caso de Crocs contra Evacol. Quiero comenzar esta discusión planteando un punto que tocó Alfredo y que también pues, resaltó Emilio, y es el concepto de los monopolios que se maneja en la propiedad intelectual. Entonces hablamos de un monopolio legal, de un monopolio económico. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque realmente cuando hablamos de temas de competencia nos deberíamos centrar en el tema de los monopolios económicos. Y entonces ahí es cuando surge la inquietud. ¿En qué momento ese monopolio legal que confiere la propiedad intelectual puede realmente pasar esa raya, esa línea, y entrar al monopolio económico, entrar a afectar en constituir un monopolio económico? En términos generales, esto pasa en materia de patentes, cuando existe una invención que, si bien puede existir otra invención que resuelva la misma necesidad técnica, no es fácilmente concebible que exista esta nueva invención. Entonces, es un derecho exclusivo, es un monopolio legal que se puede convertir en un monopolio económico al no haber otra solución, y entonces el titular de este derecho de propiedad intelectual extendería su derecho hacia la creación de un monopolio económico. Pero cuando nos referimos a temas de la protección de la forma, muchas veces limitado al tema de marcas o limitado al derecho de autor o de pronto a los diseños industriales, no es tan fácil concebir esta posibilidad de que estemos hablando de un monopolio económico. ¿Por qué me parece tan interesante este caso de Evacol? Entonces comencemos con este. ¿Qué ocurrió en este caso? Crocs es una empresa estadounidense que fabrica este tipo de zapatos. De hecho, esta es una fotografía tomada de la misma página de Crocs. Evacol es una empresa colombiana que produce unos zapatos muy parecidos, con una gran ventaja, y es que valen, si no estoy mal, es como un 40% de lo que cuestan los Crocs. La verdad, yo soy fan de Evacol. Yo solo he tenido Evacol, yo nunca he tenido Crocs. La diferencia en el precio es bien halagadora, y pues si uno le va a meter la plata a comprar unos Crocs, sería de pronto para que se los vean uno en la calle, pero si uno está usando Crocs, uno no quiere salir a la calle. Entonces nunca he visto la necesidad de tener unos Crocs y siempre he sido como equipo Evacol. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno se encuentra estos zapatos, realmente los zapatos son iguales. Llega al punto que alguna vez me acuerdo que le llevé a mi mamá a comprarle unos y mi mamá me decía, sí, los Crocs colombianos. Y por ella nunca pasó por la cabeza que la marca era Evacol. Pues, dado este riesgo de confusión, Crocs decidió iniciar una acción por infracción marcaria contra Evacol. Esta acción es, como ustedes, expertos en este tema, saben muy bien, esta acción por infracción marcaria también puede presentarse como un acto de competencia desleal. Y la superintendencia, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo que resolver este caso. ¿Cuál fue el problema jurídico planteado realmente? Que es lo que les quiero mostrar acá. Y es que el problema jurídico es si la concesión de un registro de marca sobre un signo distintivo tridimensional confiere un derecho exclusivo y excluyente que le permita a su titular impedir que terceros fabriquen y comercialicen productos que compartan la misma forma. Y es que acá hay un punto muy importante que en su decisión la superintendencia tocó, y es que cómo se utiliza en el comercio, cómo se identifica un producto, pues sí, digamos que en este caso tiene que ser un producto, por medio de una marca tridimensional. Y lo que dijo la superintendencia fue: la aplicación de una marca tridimensional se hace a través de la producción misma del producto, a través de
creación de este producto. Es decir, la marca tridimensional, el signo distintivo, se confunde necesariamente con el producto objeto de este diseño. Teniendo esto presente, cuando tuvieron que hacer el análisis de pues, si había un riesgo de confusión entre los dos, entre el signo distintivo protegido y el producto comercializado por el competidor, tuvieron que analizar otro tema importante, y es que, bueno, ¿qué es lo que está protegido en el signo distintivo de Crocs para poder considerar que hay un acto de infracción por parte de Bacol? Y aquí es donde se pone un poco más, digamos que delicada la discusión y este análisis, y es que lo que protege un signo distintivo en una marca tridimensional se refiere únicamente a los elementos arbitrarios y no a los elementos esenciales. Y si pensamos que esto se trata de un zapato, pues un zapato es un objeto completamente funcional. Si es un objeto funcional, ¿qué es lo que debemos proteger aquí? ¿Cómo lo limitamos? Entonces, lo que tenemos que hacer primero cuando se hace una comparación, y no solo de signos distintivos, de hecho esto es en general en la propiedad intelectual, para poder hacer la comparación es ¿cuáles son esos elementos en común? ¿Por qué? Porque el derecho está precisamente en lo que tiene el signo protegido. Entonces no podemos hacer el cotejo marcario en este caso por las diferencias, sino por las similitudes. A partir de las similitudes tenemos que comenzar a eliminar todo lo que no puede estar protegido por la propiedad intelectual. En este caso, por la marca, que está por fuera de la protección. Pues dejamos por fuera los aspectos funcionales. ¿Qué es funcional en este objeto? Podemos ver el hecho de que es una pieza que sirve como calzado. Eso no puede estar protegido, porque entonces estaremos concediendo un derecho exclusivo sobre este elemento funcional. Este es un caso que a mí me parece que la superintendencia tal vez debió haber sido mucho más preciso en cuál es el alcance de la protección que tiene Crocs sobre su marca, porque muchos de los elementos que caracterizan este zapato realmente pueden ser funcionales. Y al compararlos con los diseños que está comercializando Evacol, es muy difícil, es cierto, son muy parecidos, pero identificar cuáles son esos elementos sobre los cuales realmente hay una protección, hay un derecho exclusivo y excluyente, es muy difícil. ¿Por qué parece tan importante este caso? Porque, en cierto modo, al reconocer este derecho exclusivo y excluyente sobre este diseño de este zapato, casi que se le está dando un derecho sobre los zapatos que se vean de esta forma. O sea, ¿qué tan amplio, qué tan limitado es este derecho? Porque si el derecho consideramos que le están reconociendo frente a los competidores es un derecho muy amplio, podríamos hablar ahí sí de un caso de monopolio económico, porque estamos impidiéndole a los demás competidores la posibilidad de fabricar zapatos que cumplen con esas mismas especificaciones. Y si el derecho es muy limitado en contraste, pues prácticamente hay que registrar una marca tridimensional de estas características, se vuelve como un derecho inútil, porque entonces no tendríamos forma de hacerlo efectivo ante terceros, de hacer efectivo este carácter excluyente del derecho. Yo quiero pedirle un favor que me vayan avisando a alguien cuando me falten 5 minutos, porque no tomé en cuenta cuando comencé, pero digamos que esto está organizado para ser corto. El segundo caso que quiero hablar es el de Eduardoño. Este fue un caso que llegó a casación ante la Corte Suprema de Justicia en Colombia, y se me olvidó la referencia del magistrado ponente y la referencia del año. Si no estoy mal, este fue un caso del 2005. En este caso, ¿qué ocurría? Eduardoño es una empresa que fabrica botes. Resulta que ellos diseñaron un bote que era la Sardinata, que lo estuvieron comercializando por varios años. Fue un diseño propio, pero tuvieron un problema, y es que ellos nunca solicitaron un derecho exclusivo sobre este bote. En este caso, bueno, para el caso específico no soy experto en botes, tal vez se habría podido tener un derecho de patente si de pronto reunía los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. En el peor de los casos, podía haberse conseguido un derecho sobre el diseño industrial por el diseño propio que tenía el bote. Pues resulta que Eduardoño nunca solicitó la protección a través de la propiedad intelectual de este derecho. Al no solicitarlo, se enfrentó a lo que le pasa siempre a los empresarios, a todos los empresarios que no protegen sus derechos, y es que los competidores comienzan a imitar sus productos.
Aquí alguien me pasó la referencia porque no me gusta, digamos que violar este tema, y es que la sentencia es del 19 de septiembre de 2005, magistrado ponente fue Pedro Octavio Munar Cadena. Entonces, continuamos. Como no estaba protegido el bote, un competidor decidió producir unos botes muy parecidos y los comenzó a comercializar. Eduardo Oño decidió iniciar una acción por competencia desleal alegando actos de imitación. ¿Cuál era el fundamento? Es decir, en la medida que este competidor está produciendo unos botes tan parecidos a los míos, eso que esta persona está haciendo es un acto de imitación, es un acto de competencia desleal que afecta mis derechos. Y frente a esto, quiero leerles la cita de lo que dijo la sentencia porque me parece muy explícito. Y lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en esta casación fue: cuando no existen o han expirado derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial, y esta premisa es particularmente trascendente, no es posible prohibir meramente por ser tal la imitación de una prestación mercantil, habida cuenta que, de un lado, se tornaría inútil la regulación relativa a la concesión de los derechos de exclusividad, que suele ser de carácter temporal y restrictiva en la materia, para dar cabida por vía de una supuesta prohibición derivada de los supuestos mandatos de competencia desleal a una protección superlativa y perpetua, con la concerniente formación de monopolios, no solo no amparados por la ley, sino en principio repudiados por ella. Amén que se vulneraría la reglamentación de los derechos de exclusividad inherentes a la propiedad industrial en la medida en que por la senda de una hipotética proscripción de la competencia desleal se podría obtener la protección de creaciones que son de dominio público por carecer de los requisitos exigidos por esa normatividad, relativos a la novedad, la creación o a la actividad inventiva del autor. Sin olvidar que se pondría en entredicho la seguridad jurídica, toda vez que los competidores no sabrían a qué atenerse, pues la regla en el punto es que una creación puede ser libremente imitada a menos que goce de un derecho de exclusividad. Entonces, a mí me gustó mucho esto que consideró aquí la Corte. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la Corte Suprema es: si usted no solicitó un derecho exclusivo a través de la propiedad intelectual, no es procedente que ahora lo venga a alegar a través de una acción de competencia, alegando que le están imitando sus diseños. Entonces, en esa medida es un acto de competencia desleal. Y con fundamento en esto, rechazó las pretensiones del demandante, que en este caso era Eduardo. Tercer caso, va muy por esta línea, también es un caso de botes, pero se me perdió el mouse, ya lo encontré. Listo. Este fue un caso que resolvió la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, Bonito Boats contra Thundercraft Boats. Y es un caso que también combina el tema de, en este caso la sentencia habla de patentes, pero se refiere a design patents, que son los diseños industriales. En este caso, ¿qué ocurría? Resulta que pasó algo muy parecido. En el estado de Florida expidieron una norma que creaba era una norma de competencia, y a través de esta norma lo que decía era que estos actos de imitación, como el que le había ocurrido a Eduardo Oño, estaban amparados por la competencia y constituían un acto de imitación frente al cual podía iniciarse una acción por competencia desleal. Entonces, la empresa Bonito Boats se encontró que Thundercraft Boats estaba imitando un diseño de sus botes. Técnicamente no era el bote entero, era como un molde que utilizaban para los botes. Al hacer la imitación de estos botes, consideró que estaba en curso en este acto de competencia desleal que señalaba esta norma de carácter estatal. Entonces, inició una demanda y eventualmente esto llegó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no se refirió propiamente a que existía un acto de infracción o no, pero tomó una decisión muy parecida a este extracto que les acabé de leer de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y es que consideró que una ley estatal no puede complementar una norma federal como la Patent Act estadounidense,
donde señala unas características del sistema de patentes, donde dice básicamente que si ustedes quieren proteger un diseño industrial, pues tienen que solicitar la protección a través de la Oficina de Patentes. Lo que hacía esto al complementar era dar un derecho adicional para aquel empresario que no había buscado la protección de su derecho a través del diseño industrial. Esta protección adicional iba en contra de la norma de patentes del Patent Act de los Estados Unidos. Y al ir en contra, esa norma no podía tener aplicación. Al no tener aplicación, no procedía la acción por infracción, por competencia desleal en este caso. Entonces, pregunta, ¿cómo voy de tiempo, Emilio? Te quedan 4 minutos. Excelente. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante hablar cuáles son esos límites al derecho exclusivo sobre la forma. Porque cuando se ha intentado proteger la forma a través de competencia desleal, muchas veces tiene que ver con que el derecho exclusivo excluyente que les confería la propiedad intelectual ya se ha terminado o nunca lo habían solicitado. Entonces ya tenemos un primer límite a este derecho. Tiene que tener un derecho y la competencia desleal no se puede utilizar de tal forma que se extienda y que amplifique estos derechos cuando ya el titular no los tiene, o sobre actos frente a los cuales el titular no tiene un derecho exclusivo. La otra forma, y esto ya viene un poco al caso de Evacol y también cómo se debe manejar en los temas de derecho de autor, y es que la protección que confiere la propiedad intelectual tiene límites. Ese monopolio legal no es ilimitado. Los límites que tiene la protección que confiere la propiedad intelectual están delimitados, por ejemplo, por el carácter distintivo de un signo distintivo, el carácter original que tiene una obra, o por las reivindicaciones de una patente. O, digamos, en el caso de los diseños industriales, es muy parecido, digamos, que el aspecto novedoso que pueda tener el diseño. Y esos límites son importantes tenerlos porque si nos tratamos de saltar los límites, como han tratado de hacerlo en estos casos que les mostré de competencia desleal, estaríamos incursos en lo que sí puede ser realmente un abuso del derecho, tratando de traer acciones por competencia desleal para extender nuestros derechos de propiedad intelectual donde o ya no los tenemos, o nunca los tuvimos, o sencillamente no llegan hasta ese punto. Creo que puedo cerrar ahí. Excelente, Diego. Muchas gracias por tu exposición. Creo que con estos casos podemos agregar a la discusión elementos importantes, pues en el sentido de que, por ejemplo, pues agregas que una consideración desde el punto de vista de que los monopolios económicos en propiedad intelectual podrían predicarse en el sistema de patentes, y que consideras que la protección de las formas no sería posible hablar de un monopolio legal en sí mismo. Supimos también con tu exposición que eres un consumidor que privilegia el producto colombiano y el precio al comprar Evacol sobre Crocs. Contigo analizamos y pudimos observar 3 casos bastante interesantes, uno de los cuales es ya paradigmático en la jurisdicción colombiana, el caso de Crocs y Evacol. Y nos señalas en ese caso los elementos fundamentales que sirvieron de base a hacer la comparación entre las marcas que estaban en disputa, las marcas tridimensionales en disputa, y señalas que el aspecto funcional se dejó por fuera. Haces una crítica a la decisión de la SIG en el sentido de que debió fijar mejor el alcance de la protección. Y bien, este caso es bastante interesante, es bastante de laboratorio. Recordemos que Evacol tenía en forma previa protegido un diseño industrial o pretendió proteger un diseño industrial que le fue negado en algunas jurisdicciones porque carecía de novedad. Y luego obtuvo en otras instancias como la WIPO marcas tridimensionales de 2 de sus referencias. Entonces es un caso que involucra obviamente la protección eventualmente acumulada de la forma a través de un diseño industrial y marca tridimensional,
con decisiones que resultaron contradictorias también frente a la decisión de delegatura. Recordemos que la dirección de signos distintivos, frente a la oposición de dos firmas, Stantus y Evacol, negó en primera instancia el registro de esa marca tridimensional de la forma del sueco por considerarlo una forma usual y por considerar que no era distintivo. Y la delegatura sí hizo dos consideraciones diferentes al revocar y conceder el registro, y consideró que esa figura de los cross, esa marca tridimensional, era algo más que la forma usual de un zapato o de un sueco, y que tenía características poco habituales del producto. Recordemos que después de que ese registro se concede, le permitió a Crocs activar una acción por infracción de su derecho, en virtud del cual le fue prohibido a Evacol comercializar dos de sus modelos referencia de los suecos. Entonces es muy interesante el análisis de estos casos, y el punto final en el cual pone el acento Diego, y es el hecho de que no podríamos acudir a acciones propias de la competencia desleal para proteger un derecho de propiedad intelectual o un proceso, mejor, un derecho de propiedad industrial que no ha sido previamente protegido, y que ese es un presupuesto importante de la activación para evitar un abuso del derecho, entenderíamos un poco a litigar en función de buscar que la competencia desleal resguarde derechos no protegidos previamente por la propiedad industrial. Allí tendríamos algo que significar como punto final para dar análisis, dar paso a las preguntas que queremos formularle a los panelistas, y sería indicar cómo, por ejemplo, el Estatuto de Competencia Desleal en Colombia ha permitido complementar la protección de ciertas creaciones de forma, acudiendo a la conceptualización del trade dress. Por ejemplo, en la presentación de etiquetas y envases de productos, que no obstante no tener un derecho de exclusiva por la propiedad industrial, ha entendido que ese conjunto de líneas, configuración, que le dan un aspecto particular a un producto, pueden enmarcarse en actos de competencia desleal cuando otro agente del mercado los copia con clara intención, o al menos en forma contraria al principio de la buena fe. Quería dejar sentado aquello para complementar las buenas exposiciones que hemos oído, y me gustaría abrir entonces la discusión preguntándoles a cada uno y dándoles una oportunidad breve, ojalá de 1 minuto, 2 minutos, para que reflexionemos en torno a las siguientes ideas. Y esta pregunta va para Alfredo. Como un lector juicioso de su obra sobre las protecciones de las creaciones de forma, y estos sistemas de protección acumulada que tocas en el libro, quisiera preguntarte si no podría considerarse si un sistema de protección acumulada, como el que acabamos eventualmente de ver en el caso de Crocs y Evacol, puede entenderse como un abuso del derecho a obtener precisamente un derecho de propiedad industrial. Si estas protecciones acumuladas no podrían verse como un abuso del derecho a registrar o a proteger una creación de forma. Gracias, Emilio, por la pregunta. Antes de responderla, quiero felicitar a Diego por su exposición. Muy interesante la forma en cómo presentó los casos. Sería necesario algo más de tiempo para poder comentar sobre lo que él ha dicho, pero me voy a abstener de hacerlo y más bien responder la pregunta del moderador, porque después el moderador no nos vuelve a invitar a sus eventos. Entonces me ceñiré a su pregunta, doctor Emilio. Gracias. A ver, evidentemente hay creaciones de forma que pueden gozar de una protección acumulada. Y además una protección simultánea, es decir, puede protegerse a través de un diseño industrial y de una marca tridimensional a una determinada creación de forma paralelamente. Habrá que tener una estrategia comercial para que esos registros puedan cumplir los requisitos necesarios para que se los obtenga. Es decir, no puedo solicitar antes la marca tridimensional porque probablemente
podría de alguna manera romper uno de los requisitos exigidos en el diseño, que es el de novedad. El de novedad con una particularidad de carácter singular, más de no de novedad universal similar al sistema de patentes, sino más bien una novedad tipo derecho francés. Necesito algo más de tiempo para explicar esto, pero básicamente decir eso en principio. Puede gozar entonces de dos regímenes de protección distintos. Si es que el diseño tiene una duración de 10 años, o el plazo de duración de un título de diseño es de 10 años, porque normalmente los diseños son de épocas, puede después de esos 10 años gozar de los derechos que le confiere una marca tridimensional a ese mismo diseño. Si quieren ponerle un ejemplo, fíjense en esta botella que tengo aquí atrás, que es la botella de Salvador Dalí, que es una obra de arte aplicado o es un diseño aplicado a este producto, que es un licor español, que es el licor de Osborne. Pues bien, fenece, termina el plazo de protección del diseño y entra el plazo de protección de la marca. ¿Cuál es el plazo de protección de una marca? Pues como dice la legislación andina, la legislación colombiana y la mayor parte de legislaciones en el mundo, 10 años y después se puede renovar indefinidamente. Eso significaría un abuso de un derecho de propiedad intelectual, es decir, que una vez que terminó el plazo del diseño, que terminaron los 10 años, esa creación de forma pueda seguir gozando de protección. Y yo voy a decir que sí, evidentemente desde la óptica de la propiedad intelectual, pero sobre todo, no solamente porque es importante que el titular pueda invertir en esa creación de forma y pueda darle publicidad y pueda mejorar la calidad del producto o mantener esa calidad y básicamente se enfoque en mantener esa diferenciación en el mercado frente a su competencia. No solamente por eso, sino sobre todo por el consumidor. Porque ¿qué pasaría si después de los 10 años cualquier competidor puede usar esa creación de forma? Pues el consumidor se va a equivocar, se va a confundir y va a comprar o a adquirir un producto pensando que está comprando otro. Entonces, por eso es que, decía yo en el inicio de las ideas que compartimos, este tema del mercado transparente o esta protección a los consumidores es básicamente un objetivo también del derecho de propiedad intelectual. Porque si es que dejamos desamparada esa creación de forma, más allá de perjudicar a un titular que está invirtiendo tiempo y dinero en ese determinado producto o en esa creación de forma que identifique el producto determinado, hay que proteger también al mercado y al consumidor. Básicamente, un mercado transparente es un mercado que tiene signos, que tiene identificadores. Una protección al consumidor que de pronto, de un día para otro, termine y básicamente se deje en manos de la competencia que básicamente se copien o se repitan ciertas creaciones de forma, ciertos derechos de propiedad intelectual sean copiados y reproducidos por toda la competencia, haría primero un mercado complicado, un mercado poco transparente y segundo, evidentemente, un mercado que viviría confundido. Entonces, creo yo que no habría ya para restringir a lo que usted preguntó, señor moderador, no creo que exista un abuso, sino más bien creo yo que es parte de mantener un mercado transparente y a un mercado que protege a los consumidores. Muy bien. Bien, Alfredo. Muchas gracias. Sí, la pregunta la formulaba evidentemente a propósito de que en alguna época, recordemos cuando Coca-Cola tuvo registrado como diseño industrial la forma tradicional de la Coca-Cola, el de la mujer invertida o el cuerpo de la mujer invertida en la Unión Europea, vencido ese registro y frente a uno posterior de marca tridimensional, le fue negada por considerar que si había aplicado una primera protección reuniendo los requisitos del diseño industrial, no podía, en consecuencia, después de vencido el derecho, aplicar a la protección vía una marca tridimensional, lo cual también nos parece discutible en el sentido de que la distintividad puede adquirirse en virtud del tiempo y como las normas de propiedad intelectual, incluso andinas, lo reconocen, pues puede haber la posibilidad de una distintividad adquirida y en ese sentido esa primera botella que fue diseño después puede alcanzar esa distintividad para ser una marca, con lo cual estaríamos un poco de acuerdo con tu argumento. Les preguntaría... Solo una cosa más que ojalá haya tiempo de comentar después. Fíjate que lo que tú mencionas en este momento
coincide con lo que mencionaba Diego al analizar el caso de Crocs. Correcto. Veo que las oficinas de propiedad industrial, tanto en la Unión Europea, que probablemente no sé si habrá sido marca comunitaria, o en el caso de la superintendencia en Colombia, exigen a la marca unos requisitos que no se deben exigir, porque la marca es simplemente un signo que permite identificar productos en el mercado. A la marca no se le puede requerir ni novedad, ni ningún tipo de distinción frente al estado del arte, por decirlo de alguna manera. Sí, de Entonces, acuerdo. pero ahí me quedo, simplemente mencionar eso. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Una cosa es el requisito de novedad de un diseño, que debe ser entendido como diferencia apreciada al momento de la creación, y otra cosa es la distintividad que, como tú bien lo señalas, pues permite distinguir un origen empresarial. Nos parece bien la acotación que nos agregas. Yo quisiera preguntarles un poco cómo ven el sistema de protección de las formas y fundamentalmente del diseño en la norma andina y qué elementos consideran que podrían, en estas discusiones referidas a actualizar la regulación propia del diseño industrial, podríamos agregarle para darle complementariedad a este reforzamiento, a esta protección del diseño industrial. Diego, ¿tú nos quieres ayudar con? Pues la verdad es que a mí siempre me ha parecido que la protección que otorga el diseño es muy limitada. Eh, yo considero que si el diseño es suficientemente distintivo, la protección debería darse por vía marcaria como una marca tridimensional porque nos da una protección mayor. O si es suficientemente original, debería darse por vía de protección por el derecho de autor. Creo que lo único que tal vez nuestra legislación andina se queda un poquito corto es en lo que hablaba Alfredo sobre la protección acumulada o simultánea que puede tener la propiedad industrial, derecho de autor, o bueno, digamos que la propiedad las distintas formas de propiedad intelectual en general, porque no hay una claridad. Eh, por ejemplo, según lo que manifestaba Ricardo Antequera, la protección acumulada debe darse sin ningún requisito, sin ningún tipo de exigencia, porque la protección que reconoce el derecho de autor dice no se requiere mérito, no hay básicamente que mostrar mayor cosa. La protección acumulada dependería que cumpla con los requisitos de la propiedad industrial. Pero en la legislación colombiana y de hecho en la legislación ecuatoriana, sí se establece el requisito de separabilidad donde debe ser la posibilidad de separar la protección que confiere, digamos, la obra como obra protegida por el derecho de autor de la propiedad industrial, así hagan parte del mismo objeto. Por ejemplo, una marca que se pueda separar su carácter de signo distintivo de su carácter de obra artística. Entonces, esto ha generado una confusión, o bueno, digamos que diferentes posiciones sobre este tema, y es que en Colombia el Consejo de Estado señaló que ese criterio es necesario para dar una protección acumulada. La legislación ecuatoriana, que es reciente, me corregirá Alfredo, creo que es del 2012, si no estoy mal. También, pues, miren cuánto tiempo ha pasado desde la decisión andina 351, pero también incluyó algo parecido, incluyó el concepto de separabilidad. Y lo que no queda muy claro en nuestra legislación andina es, digamos, estas normas pueden decir esto, pero si van en contra de la norma andina, pues quedan suspendidas. Lo que no es claro es, ¿realmente van en contra de la norma andina como lo señalaba Antequera? O realmente atienden al principio de complemento indispensable y son normas que son vigentes porque no son contrarias a la norma andina. Sencillamente aclaran unos puntos. Y creo que en eso es algo que nos haría falta alguna legislación. Pronunciarse de pronto sobre ese tema, sea un punto o el otro. Yo en lo personal, pues tengo una posición que podría discutir después en otra pregunta a favor del criterio de separabilidad. Pero la discusión es que la norma andina no nos aclara esa duda. Y por eso no es una discusión que se mantiene. Muy bien.
No sé si, Alfredo, tengas algo que agregar, pero no tienes algo que agregar en relación con el régimen andino y la protección eventualmente de las formas o las creaciones de forma, en particular sobre el diseño. Hay una preocupación ahí que subyace a un sector que nos es común a los andinos y es el de las artesanías, porque se dice que la novedad en una artesanía es un poco diferente a cómo se aprecia en un diseño industrial y que esa repetición, como el requisito de repetición industrial, debe desaparecer y reconocerse para darle cabida a la protección de estas creaciones de forma, una autoridad colectiva a la comunidad misma. ¿Cómo ves esa perspectiva? Bueno, tal como lo planteas, absolutamente viable. Creo que el tema del desarrollo de los requisitos de protección, tanto en la decisión andina como en nuestras leyes, no es claro, no es preciso. Los europeos son bastante más puntuales, sobre todo los franceses y los españoles que han sido los más preocupados, creo yo, en esta figura. No sé si porque eh, el tema del diseño es tan importante en estos países o si porque básicamente hubo un gran desarrollo legislativo y doctrinario. Pero el tema del requisito de novedad, entendido como un derecho de patente, por nuestras oficinas, es el primero de los problemas. Y esto, o a esto nos conduce o nos guía la propia decisión cuando dice que se registrarán los diseños que son nuevos. Y esto es un error. Es decir, no digo que no sean nuevos, pero digo que se entienda cuál es el concepto de novedad en el diseño. El diseño no necesariamente requiere una novedad absoluta tipo y objetiva, tipo el derecho alemán, tal como lo plantea la legislación alemana de diseño. Creo yo que nosotros debemos enfocarnos más en el tema del carácter singular. Es decir, que básicamente el diseño se diferencie del repertorio de formas que se encuentran en el mercado, que hay una diferenciación importante. A eso puede llegar la novedad en el diseño. Y es básicamente lo que los europeos, repito, llaman carácter singular. Y creo que nuestra decisión no es clara, la decisión 486 no es clara en cuanto a esto. Y ahí empieza la problemática. Tan es así, yo no sé cómo es en Colombia, y ahí tengo una asignatura pendiente, pero ustedes me dirán, en la mayoría de países de la región y en América Latina, el tema de los diseños los llevan las oficinas de patentes o los técnicos de patentes y hacen exámenes de novedad como si hiciesen exámenes de novedad del derecho de patentes y buscan el estado del arte y las fotografías y los bancos de datos cuando el diseño no es patente. Probablemente, como lo decía Diego hace un momento, tal vez un modelo de utilidad como una pequeña patente en donde la funcionalidad sí hace merecedor de un análisis objetivo y no subjetivo como es el que tiene que ser en el diseño. Acordémonos que el diseño es parte propiedad industrial y es parte derecho de autor. Eso también es una obra de arte aplicado. Por lo tanto, en el carácter singular, que verdaderamente es el requisito que debería tener nuestra decisión, hay elementos de originalidad, no solamente elementos de novedad. Entonces, bueno, es una figura que está ahí en el borde, en el límite, entonces es una figura muy interesante. Creo yo que habría que precisar eso en una reforma a la decisión. Y en cuanto a la obra de arte aplicado que mencionaba Diego hace un momento, a efectos de que pueda tener una doble protección o incluso una triple protección, ojo, una triple protección, el carácter o el tema de la separabilidad es importante. Es confuso, no es claro, hay quienes lo entienden de una manera y quienes lo entienden de otra. Pero básicamente creo que tenemos una asignatura pendiente también allí en cuanto a la regulación de una nueva decisión andina en materia de derecho de autor, en donde se pueden puntualizar mucho este tema de las creaciones de forma, y en la de propiedad industrial, en la 486 también. Eh, Eso como un comentario a la legislación andina. Si hubiese tiempo de comentar algo más, me avisas. Bien, bien. No, excelente. Voy a hacer una pregunta final porque ya tengo algunas preguntas del público. El profesor Wilson Ríos nos formula una primera pregunta muy interesante. Voy a formular primero la que tenía y obviamente pasamos a la de Wilson y le damos paso abierto al auditorio. Si no las quieren poner por el chat está muy bien, nos facilita un poco la formulación, pero si la quieren formular directamente no tenemos tampoco un problema. Bien, lo que les quería plantear al final de todo esto es qué retos creen que tiene el derecho
frente a la protección de las formas a través de las nuevas tecnologías de la información, un poco estábamos ante sistemas de inteligencia artificial, interacción de sistemas digitales y de protección física, interacción hombre-máquina, tecnologías digitales, la posibilidad de copiar formas exteriores, creaciones de forma a través de impresiones 3D, robótica, el arte digital, las imágenes fractales. ¿Qué retos creen ahí que la regulación tiene frente al uso de estas nuevas tecnologías? ¿Les importa si comienzo? Por favor, Diego. Yo veo dos puntos principales. El primero, digamos que el gran reto fue cuando apareció todo este entorno digital, porque fue el susto de, uy, ahora todo se va a poder reproducir fácilmente. Pero entonces, en la medida que ha ido avanzando la tecnología, independiente de la legislación que se ha ido creando, ha ido apareciendo diferentes medidas tecnológicas de protección para impedir que esa reproducción sea pues, ilimitada. Y esto es, por ejemplo, lo que se ha visto ahorita en el tema de, lo que hemos visto ahorita con el tema, por ejemplo, de las obras de arte que están vendiendo por medio de tokens no fungibles, los NFT, que lo que han permitido es que obras de arte que están en un soporte digital, donde siempre había el riesgo de esto se puede reproducir indefinidamente, pueden ser reproducidas a favor de un comprador, pero manteniendo un solo ejemplar. ¿Y por qué voy con el tema de medidas tecnológicas de protección? Porque creo que el reto ahorita no es tanto el derecho de autor en sí o la propiedad intelectual en sí, sino cómo están operando estas medidas tecnológicas de protección, cómo las estamos protegiendo, cómo las estamos reconociendo, qué tipo de excepciones están apareciendo, porque en esto es en cómo a este punto, a este lado es que se ha movido la tecnología, creemos medidas tecnológicas de protección para permitir que desarrollemos nuestros modelos de negocio a través de entornos digitales. Entonces, por eso creo que es el nuevo reto en cuanto a legislación. Enfocarnos mucho en cómo deben funcionar las medidas tecnológicas de protección y el régimen de excepciones y limitaciones que les aplicaría. El otro punto es lo referente a las obras creadas por inteligencia artificial, incluso las invenciones creadas por inteligencia artificial. Es algo que es una discusión que ya lleva unos años desde diferentes perspectivas, y esa es una discusión que, en mi opinión, se debe cerrar es a partir de una política económica. Yo creo que cada país debe fijar la política económica que más le convenga. Si consideran que es conveniente para la economía del país proteger las obras creadas por inteligencia artificial, debe crearse normas que promuevan esto. Si consideran por política económica que es mejor que estas obras pertenezcan al dominio público, pues las normas deben decir esto y resolver esta inquietud. Son, digamos que, los dos puntos de discusión que yo encuentro en este momento. Bien, no sé si Alfredo quieras complementar, Sí, porque hay tal una vez pregunta. Vale. mientras le escuchaba a Diego solo podía coincidir, pero es interesante que Diego lo plantea así, ¿no? Políticas, ¿qué quiere cada país o qué quiere una determinada región decidir sobre este tipo de desarrollos en base a tecnología e inteligencia artificial? Y segundo, es un tema eminentemente legislativo, porque si nos ponemos a pensar rápidamente digamos que en el ABC de la inteligencia artificial, pensemos en obras producidas por inteligencia artificial. ¿Quién es el autor? Tendremos que determinar nosotros claramente si es que el autor sigue siendo la persona natural que crea la obra o ya existe una distinta definición de autor. ¿Qué derechos tendría? Pues habría que ver si tendría los mismos derechos que un autor persona natural o no. ¿Tiene características de originalidad? ¿Sería eso una obra? La originalidad es de la máquina, es del sistema, es de la app, es eh, eh, del autor o del creador, quiero decir, del software o de los permiten la realización de esa obra. Es decir, hay muchísimas zonas grises que hoy por hoy no las podríamos definir. Sería muy complicado definirlas y como decía Diego y con Le voy a dar paso
sobre un aspecto que ya tocó Alfredo, pero nos la hace el profesor Ríos y pues quisiera transmitírselas. No antes dejándole de darles un saludo extensivo que les manda el profesor Ríos. Y un poco pues señala el tema de nuestra ley de derecho de autor, que establecía el criterio de la separabilidad en las obras de arte aplicado a la industria, en tanto que el artículo tercero al definir la obra de arte aplicado establecía el principio de la unidad de arte. Entonces, un poco nos plantea un comentario al respecto y no sé si tengas una reflexión adicional frente a lo que dice Wilson. Perdón, Emilio, se me cortó la comunicación. Si es que podría repetir la pregunta. Sí, más que pregunta, creo que nos hace un comentario, y es que la ley de derecho de autor en Colombia establecía el criterio de separabilidad en las obras de arte aplicado a la industria, y el artículo tercero de la decisión 351, al definir la obra de arte aplicado, estableció el principio de la unidad de arte. Al tiempo que nos mencionaba o nos daba ese comentario, creo que tocabas al menos tangencialmente ese punto, y si tienes alguna consideración sobre el mismo. Bueno, básicamente decir no solamente la legislación colombiana, es la legislación de propiedad intelectual del Ecuador. Hay muchas legislaciones en donde el tema de la separabilidad es parte de el requisito necesario para que se proteja una obra como de arte aplicado, o si puesta puede pasar al campo del diseño industrial. En la medida en que se pueda separar esa obra artística de la funcionalidad o de la forma en cómo se ve el diseño, pues evidentemente pasará a ser parte del derecho de autor o protegida por el derecho de autor, y en caso de que no, pues se quedará exclusivamente en el ámbito del diseño industrial. Pero como también menciona el profesor Ríos, los franceses nos guiaron por este andarivel de la unidad del arte, es decir, que el arte es único y que no hay cómo definirlo. Es decir, el arte no es un criterio que puede definirse de forma subjetiva. Básicamente, cualquier creación de forma, la que fuera, puede beneficiarse, dependiendo de cuál es la decisión del titular, de si el sistema de protección del derecho de autor o del sistema de protección de la propiedad industrial. Creo yo que el tema de la separabilidad es una política de propiedad intelectual. Los franceses fueron mucho más flexibles, le dan más oportunidad al titular de esta creación de forma que los españoles, que sí seguían, y los colombianos y varios de los países andinos y latinoamericanos, que seguían más por una creación o un diseño artístico, si se quiere llamar así, como se lo denomina también en España. Cuando hay un diseño artístico que tiene características de originalidad, pues puede beneficiarse de los dos sistemas de protección. O si se quiere, es premiado también por la protección del derecho de autor, que es más amplia, es más extensa, es más económica, etcétera, etcétera. Excelente. El doctor Julio César Ramírez nos trae a colación una pregunta un poco a propósito del análisis de Diego, con la casuística analizada en relación con el criterio de la no protección de las formas no registradas por la vía de la competencia desleal, y nos señala pues el caso particular de las marcas notoriamente conocidas, que como sabemos pues no exigen una protección o un registro para ser protegidas. Y lo que él se pregunta es si ese criterio de la no protección de las formas no registradas por vía de la competencia desleal, pues no iría en contravía de este principio de las marcas notoriamente conocidas que no requieren ser registradas para obtener una protección. Esa es la pregunta que nos trae Julio César Ramírez. Pues realmente, digamos que no, es una muy buena pregunta, porque realmente plantea como algo de, bueno, ¿y aquí qué pasa si esta no está registrada? Pero precisamente él en su pregunta lo contesta, y es que la protección de la marca notoria está reconocida por la ley. Es un tipo de protección que el régimen de propiedad industrial reconoce. No es contrario a las, digamos, no es un abuso del régimen de competencia desleal tratar de obtener la protección del derecho sobre una marca notoria por el solo hecho de que no esté registrada, porque la ley las contempla y las reconoce.
Entonces, si digamos que es un tipo de propiedad intelectual especial, es un tipo de signo distintivo especial en cuanto a que no necesita el registro para estar amparado por la ley general. Y bajo ese mismo criterio, no habría ningún inconveniente, no entraría ninguna contradicción con la protección de competencia desleal, así no esté sometida a registro. Yo sí quiero agregar una cosita frente al comentario que hacía el profesor Ríos y lo que contestó Alfredo, es que a mí, yo leo la decisión DINA 351 y a mí no me parece que la decisión establezca un criterio de unidad de arte frente a la obra de arte aplicado. Yo leo la norma y digo, obra de arte aplicado, creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Esta norma no nos está diciendo que las obras de arte aplicado inmediatamente tienen una protección por la propiedad industrial. No, si queremos protección por la propiedad industrial, también hay que buscarla y tiene que cumplir los requisitos. También una obra que esté amparada por la propiedad industrial debe estar también incorporada, pues debe también cumplir con los requisitos establecidos para una obra, como la originalidad. No, sí. Sí, sí, Diego. No, estoy Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Lo que quería señalarles es que cuando el profesor Ríos, y lo escribe un poco dentro del chat, quería señalar el principio de la unidad de arte, es un poco, y Alfredo nos puede corregir porque en su libro estudia los diferentes regímenes que se pueden encontrar frente a la protección de las creaciones de forma. Él lo que nos quiere significar es que hay en esa norma una especie de, digamos, de línea teológica legislativa de tomar partido porque se pueda estar protegido, obviamente cumpliendo los requisitos, de manera simultánea y concurrencial, tanto por derecho de autor como por la propiedad industrial e incluso por la competencia desleal cuando se dispensen, pues obviamente los presupuestos de aplicación de la ley 256. Entonces, él lo que señala es no que deba, sino que puede estar protegido de manera simultánea y concurrencial. No sé si Alfredo concuerde con esa idea. Sí, yo coincido con lo que menciona Diego. Cuando la obra de arte aplicado es definida como creación artística, la expresión artística ya te marca una diferencia con una creación de forma que puede funcionar como diseño, que no necesariamente puede ser artística. Entonces, no estamos hablando, creo yo, desde mi óptica, en la decisión andina de una acumulación absoluta. Es decir, no todas las creaciones de forma que hacen más atractivo a un producto pueden funcionar como obra de arte aplicado y como diseño industrial. Tiene que, para funcionar como obra de arte aplicado y beneficiarse de la protección del derecho a autor, tiene que cumplir las características de originalidad. Y esto no es solamente la extensión de la personalidad del autor en la obra, no, es la buena ejecución de ese autor en la creación de forma en este caso. Porque cualquier creación de forma, si es que es de una empresa, puede esta empresa y tiene sus autores creadores, puede decir, no, esta creación de forma es original porque es la extensión de la personalidad de Juanito Pérez. Y con eso tendría características de originalidad, pero eso no es la originalidad va bastante más allá de eso. Entonces creo yo que la decisión al definir como obra artística a la obra de arte aplicado, evidentemente le ciñe en el ámbito del derecho de autor cuando busca una buena ejecución de esa creación de forma, es decir, que tenga algo de arte. Sí, puede ser subjetivo, probablemente puede ser subjetivo, pero algo de objetividad hay en el análisis en el caso de que exista evidentemente una controversia sobre esto. Si la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia les dice a esta empresa o a los titulares o a los autores, no señores, esta creación de forma no puede ser una obra de arte aplicado, esto es un diseño, pero una obra no. No es una obra porque no tiene características de originalidad, por lo tanto no cumple el requisito y no es una obra artística. Entonces creo yo que más nuestra decisión, y coincido con lo que decía Diego, no sigue el andarivel de la unidad del arte, sino más bien, y no hablamos de una acumulación absoluta de los dos regímenes de protección sobre cualquier creación de forma, sino más bien restrictiva, cuando cumple ciertas características. Yo creo que incluso es abierta. Yo creo que no nos restringe a tomar una posición de unidad de arte o separabilidad. No. Lo que le permite a la legislación de cada país establecer el criterio que considere más conveniente.
Sí, yo creo que en esa idea están los comentarios del profesor Ríos. Eh, y aquí abogo porque un poco la idea es esa. Muy bien, yo creería que siendo las 6:37 de la noche no quisiera cansar el auditorio, salvo que alguien quisiera formularnos una pregunta adicional. De otra manera, creo que cerraría el foro agradeciéndole a Alfredo Corral haber sacado tiempo de su apretada agenda, lo mismo a Diego, y haber compartido pues con nosotros estas reflexiones en torno a las protecciones de forma y un poco esta disyuntiva que quisimos plantear y que resumimos un poco en criterios de complementariedad del derecho de la competencia y eventualmente de limitaciones a los abusos que el derecho de exclusiva pueda generar bajo el sistema de prácticas restrictivas de la libre competencia y en apoyo a las normas correspondidas. No sé si alguien tenga pregunta, le daría espacio entonces a Claudia, si nos quieres cerrar el evento. Ahí Wilson prendió la cámara, yo no sé si quiera tener una disputa en este momento con los... No, te saludamos Wilson, gracias por tus comentarios. Profe Ríos, qué gusto. Gracias por tus comentarios, creo que iban en la línea, espero que yo interpreté. Al menos esa línea nos pone una línea de acuerdo entre los tres conferencistas. Pues les agradezco mucho, es un placer desde la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia organizar estos foros. Cuando propuse la creación al interior de la asociación de un comité de temas de competencia vinculados a la propiedad intelectual, mi idea era precisamente mostrar esto que Alfredo hoy ha relevado, y es que son disciplinas absolutamente complementarias, y tocar pues todas las aristas también de esta confluencia entre las dos disciplinas. Con lo cual, pues creo que estos foros apoyan esa idea y nuevamente les agradezco. Claudia, ¿tienes algo anuncios parroquiales que darnos? Muchas gracias, Emilio. Y muchas gracias, Alfredo y a Diego por su participación y por aceptar la invitación que les hizo la asociación. No darle las gracias nuevamente a todos los asistentes, reiterarles las disculpas por el impasse técnico que tuvimos con el link del Zoom y decirles que estén atentos a nuestras redes sociales en las que publicaremos los próximos eventos que haga la asociación. Y todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos y por haber salido al paso al inconveniente técnico. De todas maneras, el foro fue un éxito y te agradecemos toda tu colaboración en el backstage. Con mucho gusto y bienvenido siempre. Muchas gracias. Diego, Alfredo,